Mi nombre es Adrián, un periodista de investigación de Polonia impulsado por la sed de descubrir verdades ocultas. Chernóbil tenía un profundo significado para mí, no solo como una cicatriz inquietante en la historia, sino también debido a una conexión personal. Mis abuelos habían sido afectados por el desastre, obligados a abandonar su hogar y sus vidas. Inspirado por su resiliencia, me embarqué en este viaje para capturar sus historias y desentrañar los misterios que envolvían a Chernóbil. Lleno de inquietud y emoción, empaqué mi equipo, listo para enfrentar a los demonios que acechaban dentro de sus paredes irradiadas. Poco sabía que esta expedición me empujaría a una siniestra red de conspiración, borrando las líneas entre la realidad y la pesadilla, cambiando para siempre el curso de mi vida. Éramos un grupo de viajeros intrépidos, unidos por una curiosidad compartida y una sed de lo desconocido. El viaje que tenemos por delante nos llevaría al corazón de la zona de exclusión de Chernóbil, un lugar envuelto en misterio y perseguido por los fantasmas del pasado. Nuestro guía, Igor, se desahogó con historias del desafortunado desastre de Chernóbil. Su voz, teñida de una mezcla de reverencia y melancolía, pintó vívidas imágenes de una ciudad una vez vibrante reducida a un páramo post-apocalíptico. A medida que nos acercábamos a la frontera de la zona de exclusión, el paisaje comenzó a transformarse. El exuberante y verde campo dio paso a la desolación y la decadencia, un claro recordatorio del evento cataclísmico que se había desarrollado aquí hace décadas. A medida que nos adentramos en el corazón de la zona de exclusión, una sensación palpable de inquietud se apoderó de la camioneta. El silencio que impregnaba el aire parecía amplificar el peso del pasado, la energía residual de las vidas interrumpidas y los sueños destrozados. A través de las ventanas, vislumbramos edificios abandonados, sus fachadas desmoronadas como un testimonio de la fugacidad de la existencia humana. Fue en medio del misterioso silencio de Pripyat que mi fascinación por lo extraño e inexplicable me alejó de la seguridad del grupo. Un gato callejero, con sus radiantes ojos azules y su pelaje enmarañado, se lanzó juguetonamente a través de los restos de la ciudad, atrayéndome más profundamente en el laberinto de calles abandonadas. La curiosa criatura parecía casi de otro mundo, una guía enigmática que me llevaba hacia un destino invisible. A medida que me aventuraba más en los callejones olvidados de Pripyat, los ecos de mis compañeros se desvanecieron en el olvido. El peso de la soledad se posó sobre mis hombros, emocionante y desconcertante en su intensidad. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible, entrando en un reino donde el tiempo y la realidad se entrelazaban, donde los límites entre los vivos y los difuntos se volvían borrosos. En mi exploración solitaria, tropecé con un camino oculto bajo una maraña de hiedra y arbustos crecidos. Me hizo señas, una invitación a descubrir secretos enterrados durante mucho tiempo en los anales de la historia. Mi curiosidad dominó cualquier temor, impulsándome hacia adelante, más en el corazón del enigma. El camino oculto me llevó a un edificio en ruinas, su fachada desgastada se alzaba desafiante contra los estragos del tiempo. El letrero descolorido, apenas visible en medio de la pintura descascarada, lo identificó como Laboratorio 23. El aire crepitaba con un aura de misterio mientras dudaba en el umbral, mi corazón latía con una mezcla de inquietud y emoción. Al entrar en el laboratorio abandonado, me encontré en una cápsula del tiempo congelada en un perpetuo estado de abandono. Vidrios rotos y equipos desechados cubrían el piso, restos de una huida rápida. El aire llevaba el aroma del óxido y la descomposición, un perfume inquietante que se sentía en la atmósfera. En medio de los restos, mis ojos se posaron en una colección de documentos esparcidos por una mesa. Sus páginas descoloridas contenían símbolos crípticos, diagramas enigmáticos que parecían bailar con conocimiento arcano. Mientras trazaba las líneas con mis dedos temblorosos, una sensación de presentimiento se apoderó de mí. Era como si estos documentos fueran un portal a un reino de conocimiento prohibido, una caja de Pandora que contenía el más oscuro de los secretos. Impulsado por una sed insaciable de verdad, profundicé en las cámaras olvidadas del laboratorio. Dentro de los huecos poco iluminados, descubrí una habitación oculta, detrás de una puerta pesada y oxidada. En el momento en que crujió, supe que había desenterrado algo inimaginable. La habitación estaba llena de estantes, cada uno con una multitud de carpetas meticulosamente etiquetadas con nombres.
Mientras examinaba el contenido de las carpetas, una ola de incredulidad se apoderó de mí. Cada nombre iba acompañado de una fotografía, un rostro congelado en el tiempo. Pero no fueron las caras mismas las que enviaron un escalofrío por mi columna vertebral. Fue la comprensión de que estos eran los rostros de individuos desaparecidos, aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro en la sociedad. Una carpeta en particular me llamó la atención. Llevaba la escalofriante etiqueta de clones. Al abrirlo, descubrí una verdad inquietante: los individuos desaparecidos habían sido clonados, sus vidas replicadas en secreto dentro de los confines de este laboratorio clandestino. Las implicaciones de tal revelación fueron asombrosas, una traición a la humanidad que desafió la comprensión. El peso de la evidencia que había reunido amenazaba con aplastar mi espíritu. La habitación, impregnada de un aura opresiva, parecía que quería sofocarme. Con las fotografías condenatorias y los documentos guardados de forma segura en mi bolso, me volví para irme, decidido a escapar de las garras de esta pesadilla. Pero a medida que avanzaba hacia la salida, una sensación peculiar me picó la nuca, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Era como si el aire mismo llevara un susurro siniestro, un eco fantasmal de pasos que resonaban a través del laboratorio desolado. El miedo se apoderó de mí, porque me di cuenta que no estaba solo en este lugar abandonado. Alguien o algo más acechaba dentro de las sombras, acercándose con cada momento que pasaba. La emoción del descubrimiento se mezcló con una creciente sensación de temor, creando un cóctel desorientador de emociones. En ese instante desgarrador, el instinto se apoderó del pensamiento racional. Sin dudarlo un momento, giré sobre mis talones y corrí hacia la salida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El pánico alimentó cada uno de mis pasos mientras navegaba por los pasillos poco iluminados, el clamor de mi propia respiración y el eco de las pisadas de mi perseguidor que servían como una banda sonora macabra para mi escape. Cada sombra parecía cambiar, transformándose en una figura siniestra a punto de arrebatarme de nuevo a las garras de lo desconocido. La adrenalina corría por mi cuerpo, impulsándome hacia adelante, mi único objetivo de liberarme de este laberinto de horrores. El aire parecía espesarse, como si resistiera mi frenético escape, pero la pura determinación alimentó mi desesperada huida. Finalmente, irrumpí por la puerta, jadeando por respirar, mi pulso tronando en mis oídos. El mundo fuera del laboratorio, aunque todavía envuelto en un silencio espeluznante, se sentía como la salvación. Corrí por los pasillos desolados, sin mirar atrás, cada paso me impulsaba más lejos del terror invisible que me había perseguido. Fue solo cuando llegué a la relativa seguridad del aire libre, el sol proyectando largas sombras sobre el paisaje abandonado, que me permití un momento para ordenar mis pensamientos. Gotas de sudor goteaban por mi frente mientras me apoyaba contra una pared desmoronada, tratando de estabilizar mi corazón acelerado. El peso del encuentro me presionó, un recordatorio de que los horrores que acechaban en lo desconocido eran mucho más amenazantes de lo que podría haber imaginado. Sabía, en el fondo, que el descubrimiento que había hecho en ese laboratorio premonitorio había desatado algo mucho más grande de lo que había anticipado. Era una verdad que exigía ser revelada, pero también representaba un peligro que amenazaba con consumirme. Con manos temblorosas, agarré la bolsa que contenía la evidencia, la única prueba tangible de la conspiración que había encontrado. Con una determinación renovada, prometí sacar la verdad a la luz, sin importar el costo personal. Los ecos de los pasos y los susurros fantasmales perseguirían para siempre mi memoria, conduciéndome hacia el corazón de las tinieblas, preparado para enfrentar los horrores inimaginables que se avecinaban. Contra todo juicio racional, tomé la fatídica decisión de regresar al laboratorio abandonado, impulsado por una sed insaciable de la verdad que ardía profundamente dentro de mi alma. El peso del conocimiento que había adquirido colgaba pesadamente sobre mis hombros, impulsándome hacia el corazón del peligro, donde pocos se atrevían a pisar. Cuando entré cautelosamente en el laboratorio en ruinas, el aire parecía volverse más pesado, preñado de una presencia de otro mundo. El suave resplandor de mi linterna iluminó la desolada escena ante mí. Cada crujido de las tablas del piso resonaba como un grito espectral, una advertencia de los espíritus de aquellos cuyas vidas se habían extinguido en este lugar. Con renovada determinación,
volví sobre mis pasos, reexaminando los documentos crípticos y el peculiar equipo biológico que inicialmente había cautivado mi atención. Pero ahora, armado con nuevas ideas, vi más allá de la superficie. Descifré los símbolos enigmáticos grabados en los papeles envejecidos, conectándolos con el conocimiento prohibido oculto en textos antiguos y leyendas susurradas. A medida que me aventuraba más profundamente en las cámaras laberínticas, el aire se cargó con una energía eléctrica, como si las mismas paredes pulsaran con los secretos que contenían. Cada habitación tenía su propia historia, sus propios secretos esperando ser desentrañados. Examiné meticulosamente cada pieza de equipo, cada cuaderno olvidado, descubriendo una red de experimentos interconectados que iban mucho más allá de la clonación humana. Cuanto más profundizaba en el laboratorio, más fuerte se volvía la sensación de ser observado. La paranoia carcomía los bordes de mi mente, como si ojos invisibles rastrearan cada uno de mis movimientos. Las sombras parecían bailar en las esquinas de mi visión, vislumbres fugaces de una presencia que escapaba a mi alcance. El aire crepitaba con una energía malévola, dejándome nervioso, mis sentidos aumentados a cada parpadeo de movimiento y cada susurro de sonido. Sucesos extraños me atormentaron, poniendo a prueba los límites de mi cordura. Los objetos inexplicablemente cambiaron de posición, como si fueran movidos por manos invisibles. Susurros, apenas audibles, resonaban a través de los pasillos vacíos, sus mensajes crípticos alimentaban mi determinación de descubrir la verdad. Cada encuentro con la presencia invisible me dejaba temblando, pero seguía adelante, obligado por una curiosidad insaciable mezclada con un temor punzante. Con cada momento que pasaba, el velo entre lo tangible y lo intangible parecía adelgazarse, desdibujando los límites de la realidad. Comencé a cuestionar mis propias percepciones, preguntándome si la presencia que rondaba el laboratorio era simplemente un producto de mi imaginación o algo mucho más siniestro. Era como si las mismas paredes guardaran los recuerdos de aquellos que habían sufrido y perecido en este lugar abandonado, sus espectros se extendían desde el pasado para guiarme o engañarme. Pieza por pieza, el rompecabezas comenzó a revelar la verdadera magnitud de la conspiración que se había tejido dentro de las paredes del laboratorio de Chernóbil. El desastre de Chernóbil fue orquestado, una cortina de humo calculada para enmascarar las operaciones clandestinas de clonación de personas y tráfico de órganos. El gobierno, entrelazado con una poderosa y siniestra camarilla, había explotado el caos y la devastación para llevar a cabo sus atroces actos. A través de una red de científicos corruptos y funcionarios del gobierno, habían perfeccionado el arte de la clonación humana, creando duplicados idénticos para cumplir su nefasta agenda. Estos clones eran meras mercancías, sus vidas se extinguieron para cosechar sus órganos, que luego se vendieron en el mercado negro al mejor postor. Mientras reconstruía los fragmentos de la conspiración, mi mente se tambaleaba con las implicaciones. El tejido mismo de la sociedad había sido desgarrado, con aquellos en el poder manipulando las vidas de innumerables individuos para su propio beneficio. El desastre de Chernóbil no fue solo una tragedia, sino un encubrimiento meticulosamente planeado, envolviendo el oscuro vientre de una conspiración de gran alcance. Pero a medida que las sombras de la verdad comenzaron a unirse, también lo hizo la oscuridad que había estado al acecho dentro del laboratorio. Confrontado por individuos no identificados, sus rostros ocultos detrás de máscaras de sombras, me encontré acorralado, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El pánico corrió por mis venas mientras luchaba contra probabilidades abrumadoras, aferrándome desesperadamente a la pizca de esperanza que quedaba. En el caos y la desesperación, un golpe en la cabeza me envió en espiral hacia la inconsciencia, mi destino pendía de un hilo. Lo que me esperaba al otro lado de la conciencia seguía siendo un misterio aterrador, mientras me tambaleaba en el precipicio del olvido, atrapado entre la dura realidad y el reino de las pesadillas. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré solo en el misterioso laboratorio, el ominoso silencio me envolvía como un sudario sofocante. Cuando mi visión se aclaró, me di cuenta con una sensación de hundimiento de que toda la evidencia física que había recogido minuciosamente se había desvanecido, dejando atrás solo páginas vacías en blanco y fotografías huecas. Era como si la verdad misma hubiera sido despojada, borrada por una fuerza desconocida que buscaba enterrar los horribles secretos que había descubierto.
La confusión y la frustración carcomían mi alma. ¿Cómo pudo la evidencia desaparecer tan misteriosamente, sin dejar rastro de la monstruosa conspiración que había amenazado el tejido mismo de la humanidad? La duda se deslizó, susurrando preguntas insidiosas sobre mi cordura y la validez de mis descubrimientos. Pero en el fondo, sabía que había visto la verdad, sentía su toque escalofriante y no podía dejar que se silenciara. Aprovechando las últimas reservas de mi fuerza, me levanté del suelo frío y estéril. Cada músculo dolía, cada articulación protestaba, pero mi determinación ardía más brillante que nunca. Las fuerzas que buscaban enterrar la verdad no me disuadirían. Con un renovado sentido de propósito, prometí seguir adelante, continuar la lucha contra la oscuridad que se había infiltrado en Chernóbil. Navegué por los pasillos laberínticos, mis sentidos en alerta máxima ante cualquier signo de peligro. El laboratorio se había convertido en un cementerio de secretos, sus paredes eran testigos silenciosos de las atrocidades cometidas dentro de sus salas abandonadas. Mientras me aventuraba más profundamente en el corazón de la oscuridad, me aferré a la llama parpadeante de la esperanza, sabiendo que el capítulo final de este angustioso viaje aún no se había desarrollado. La escalofriante comprensión de que los poderes que orquestaron la conspiración eran de gran alcance e influyentes solo alimentó mi determinación. Con cada paso que daba, sabía que estaba caminando por un camino traicionero, uno que podría llevarme a mi propia desaparición. Pero la verdad se había convertido en mi guía inquebrantable, guiándome a través de las oscuras profundidades de lo desconocido, instándome a arrojar luz sobre los horrores que habían sido enterrados bajo la inquietante fachada de Chernóbil. Cuando las piezas finales del rompecabezas encajaron en su lugar, me preparé para la confrontación final. Las figuras sombrías que me habían arrinconado antes no tendrían la última palabra. Armado con conocimiento, resiliencia y un deseo inquebrantable de justicia, emergería de las profundidades del laboratorio para enfrentar a los conspiradores y exponer sus maquinaciones malévolas al mundo. Poco sabía que el viaje por delante estaría lleno de peligros y desesperación, empujándome a los límites de mi cordura y resistencia física. Pero estaba preparado para enfrentar lo que me esperaba, porque la verdad debía ser revelada, incluso si eso significaba caminar a través de los recovecos más oscuros de la depravación humana. Con el corazón apesadumbrado y una determinación inquebrantable, me aventuré a avanzar, listo para desentrañar las capas finales de la conspiración que se había apoderado de Chernóbil, decidido a llevar luz a los rincones más oscuros y emerger de las sombras con la verdad firmemente en la mano. La culminación de mi viaje aún estaba por llegar, un ajuste de cuentas que pondría a prueba no solo mi propia fuerza, sino también la resistencia de aquellos que se atrevieron a enfrentar los horrores indescriptibles que acechan en las profundidades del alma humana. Herido y desorientado, me encontré atrapado en las profundidades laberínticas del laboratorio desolado. Cada paso se sentía como una batalla contra la oscuridad que me rodeaba, como si las mismas paredes conspiraran para mantenerme cautivo dentro de sus garras. Pero la llama parpadeante de la determinación ardía brillante dentro de mí, empujándome a navegar para salir de este reino de pesadilla. Las heridas palpitaban con cada movimiento, un recordatorio de la confrontación que había enfrentado con los individuos no identificados que buscaban silenciarme. A pesar del dolor, me negué a sucumbir a la desesperación. A través de pura determinación y determinación inquebrantable, tracé un camino traicionero de regreso hacia el mundo más allá de esos muros premonitorios. Cada sombra parecía respirar, cada crujido de la estructura en descomposición resonaba como un susurro siniestro. El aire colgaba pesado con un silencio opresivo, roto solo por el sonido de mi propio aliento irregular. El miedo se apoderó de mi corazón, pero la urgencia de exponer la verdad me impulsó hacia adelante, mis pasos guiados por una esperanza desesperada de escapar. A medida que me acercaba a la salida, una oleada de alivio se mezcló con una inquietante sensación de pérdida. Dejar atrás los horrores del laboratorio significaba entrar en un mundo alterado para siempre por el conocimiento que llevaba. La realidad una vez familiar ahora parecía distorsionada, como si se hubiera levantado un velo para revelar las siniestras corrientes subterráneas que fluían debajo de la superficie. De vuelta a la seguridad, luché por encontrar una voz en medio de la cacofonía de la incredulidad y los despidos.
La evidencia física que había recogido, una vez prueba concreta de la conspiración, ahora estaba en blanco y vacía, un recordatorio inquietante de las fuerzas insidiosas en el trabajo. La desesperación se apoderó de mi pecho mientras buscaba compartir mi historia, exponer la oscuridad que amenazaba con consumirnos a todos. Pero el mundo, atrapado en sus propias ilusiones y complacencia, rechazó mis afirmaciones. Etiquetado como un teórico de la conspiración, mis palabras cayeron en oídos sordos, descartadas como los delirios de una mente atormentada. El peso de la frustración y el aislamiento amenazaba con extinguir la llama de la verdad dentro de mí, pero me negué a ser silenciado. Lleno de un inquebrantable sentido de propósito, regresé a la ubicación desolada del laboratorio por última vez, esperando contra toda esperanza encontrar restos de la evidencia que se había desvanecido en el aire. Pero cuando estaba frente al sitio, mi corazón se hundió. La entrada estaba sellada, el laboratorio oculto para siempre detrás de capas de cemento impenetrable. Parecía que había estado sellado durante años. Fue un claro recordatorio de que las fuerzas que orquestaron la conspiración estaban decididas a borrar todo rastro de sus actividades nefastas. Me quedé por un momento, absorbiendo el peso de la pérdida, antes de hacer las paces con el hecho de que la prueba física estaba para siempre fuera de mi alcance. Pero el fuego dentro de mí continuó ardiendo, alimentado por la creencia de que incluso sin evidencia tangible, la verdad tenía una forma de filtrarse en la conciencia colectiva.